cada día una aventura. Ahora, Silvina, ustedes tienen una cita en el libro. Digo ustedes porque es un libro, Decálogo para la Mejora Escolar, que escribiste con Victoria Bregú y Carla Paparella. Y la cita dice así, entre otras cosas: nuestra voluntad de ser perturbados, nuestra voluntad de que nuestras ideas y creencias sean desafiadas por lo que otros piensan. ¿Es importante ser perturbados? Es el único modo de poder repensar cómo hacer mejor la tarea. Incomodarnos un poquito. Incomodarnos, pero yo creo que a todos nos incomoda incomodarnos. O sea, en un punto, cuando, no sé, por ejemplo, aparece una nueva versión de un procesador de texto en la computadora, a veces uno piensa naturalmente, uy, qué fiaca, tengo que aprender de nuevo. Otro desafío. Por otro lado, claro, pero por otro lado, una vez que uno aprende, en realidad todo se le simplifica. Sí. Y en educación pasa lo mismo. Digamos, necesariamente somos perturbados, primero porque cada chico es diferente, y si nosotros queremos que nuestros estudiantes aprendan, entonces vamos a tener que cambiar nuestras estrategias casi todo el tiempo. Eso los docentes lo saben, ninguna clase es igual a otra, ningún grupo es igual al otro. Y bueno, a veces nos tocan grupos más fáciles y a veces nos tocan grupos con los que definitivamente esa estrategia con la que veníamos trabajando no sirve. ¿Y las certezas en educación tienen el riesgo de la rutina? Tienen el riesgo de la rutina y tienen el riesgo de no garantizar el aprendizaje de los chicos. Pero sin duda, bueno, es más difícil, incómodo, no estar todo el tiempo en la rutina. Igualmente, yo lo que digo es que para algunas cosas vale la pena la rutina. Me acuerdo, te voy a dar un ejemplo que de hace muchos años. Yo había trabajado en mi tesis de doctorado sobre cuadernos de clase. Y me acuerdo que le había llevado, pues justo a una periodista, cuadernos desde 1920 hasta 1990. Y el modo de corregir, viste, la B de bien, la MB, se mantiene intacto desde épocas muy viejas, muy atrás. Sí, sí. Y la periodista dice, ¡ay, maestros! Dice, a ver si cambian el modo de corregir. Y yo le digo, ¿pero por qué deberían cambiarlo? Si es un modo que todos los papás entienden, que todos los chicos entienden, que simplifica el trabajo. ¿Por qué cambiar esa rutina que hace una mejor comunicación entre todos? Bueno, creo que al muy bien, al bien después se agregaron pequeños comentarios. Claro, pero vos vas agregando, vas cambiando, pero no todo hay que cambiar. A eso voy. Hay algunas cosas rutinarias, el respeto de los horarios, que vale la pena mantener. Ahora, hay otras que sí hay que cambiar. O sea, nosotros ya no queremos más esa vieja escuela autoritaria de 1950 o 1930 o 1920. Nosotros queremos que los chicos aprendan a autogobernarse, y si queremos que aprendan a autogobernarse, necesitamos que internalicen y entiendan por qué vale la pena respetar las normas. Entonces, por ejemplo, una norma clave es el tema del uso del celular hoy. Entonces hay un debate que a veces es un debate espurio. ¿Hay que usar el celular en clase o no hay que usarlo? ¿Hay un uso pedagógico posible? Claro, hay un uso pedagógico posible, pero también hay un uso que no es posible, que es cuando la maestra dice, ahora apaguen el celular porque vamos a trabajar con las netbooks o por lo que fuera, y en realidad lo que tiene que hacer es explicarle a los chicos que el celular interrumpe el trabajo grupal. Si llama a un amigo, si ya empiezan a sonar los mensajitos de texto, el celular se vuelve disruptivo. Y ahora, ¿lo puede usar pedagógicamente? Sí. Pero hay que marcar los límites entre el uso individual y el uso pedagógico. Y esto hay que explicarlo, porque el debate no es uso el celular sí, uso el celular no. El debate es cuándo tenemos que tener el celular apagado, porque es obvio, cuando vamos al teatro, cuando vamos al cine o cuando estamos conversando con alguien, es muy molesto tener el celular prendido, ver que otro está mirando mientras uno le habla. No sirve. Pero si la maestra lo habla y lo explica bien, entonces va a poder hacer un uso pedagógico del celular. Por ejemplo,
una entrevista telefónica con un científico para ver cómo se produce en ciencia, que por ahí la maestra está en el interior de la Argentina y el científico está en el, no sé, está en el norte la maestra y el científico en el sur o viceversa. Se busca maestro joven con experiencia y formación que enseñe bien sin ser muy exigente, que los métodos modernos no lo tienten, que sea justo, que corrija, que aconseje. Bueno, ya hacia el final ustedes plantean un docente tiene que saber la didáctica de las diferentes disciplinas, saber planificar, saber evaluar, pero también hacen referencia a otros aspectos como el clima institucional, el vínculo. ¿Por qué le dan tanta importancia? Clave. Es la tercera dimensión sobre la que hay que trabajar en una escuela, que son las condiciones necesarias. Es muy importante que un maestro esté cómodo en su lugar de trabajo, que pueda tener un vínculo más o menos sano con el director, y eso depende del director y del maestro. Para eso todo el tiempo hay que trabajar en la capacidad de escucha del otro, de entender que muchas veces el otro supone cosas que uno no, y entonces la comunicación tiene que ser más explícita de lo que uno quisiera que sea. Es la idea de ponerse en el lugar del otro, ¿no? Y de entender que la escuela tiene que ser una construcción colectiva y una organización para que los chicos aprendan también a escuchar y también a hacerse y a comunicarse bien, entendiendo que el otro no es uno y que lo que uno da por supuesto, el otro por ahí no. Y que muchas veces los problemas se generan simplemente por malos entendidos, ¿no? Y esto es clave en el trabajo, porque un buen clima hace que el maestro quiera ir más contento, el maestro quiera llegar temprano, el maestro sea valorado por la tarea que hace por el director, que el director también esté mejor, y también con los inspectores, ¿no? Esto mismo se replica, digamos, con todas las jerarquías. Y entender que el director es quien lidera un equipo, pero que es bueno, uno a veces es parte de un equipo, a veces es el director técnico de ese equipo, y todo el tiempo va cambiando los roles, ¿no? En la vida, y que está bueno, y es muy interesante ser parte de un equipo. Bueno, seguimos valorando la escuela de la señorita Olga, ustedes la mencionan en el libro, porque dejó huella, ¿no es cierto? Sí, ¿no? Dejó huella. En la vida de todas las personas hay influencias totalmente decisivas, ¿no? Y la influencia de mi escuela primaria tiene ese carácter en mi vida, ha sido una cosa extraordinaria, una cosa realmente extraordinaria. Me dio cosas que mi casa jamás habría podido darme. Una fruición de la vida, una satisfacción de aprender, de descubrir. En los momentos importantes de mi vida, cuando yo tropiezo con dificultades y tengo que enfrentar problemas en mi trabajo docente, en mi vida familiar o en cualquier otro aspecto, yo apelé siempre a esa experiencia de la escuela. La escuela primaria que yo tuve la suerte de hacer nos jerarquizó a todos los chicos. Dejó huella porque, bueno, todo el movimiento de escuela nueva en la Argentina fue un país muy avanzado en materia educativa y fuimos uno de los primeros en que tuvimos a todos los chicos escolarizados, que eso se hizo con estrategias bastante rígidas de enseñanza, ¿no? La caligrafía inclinada o derecha. Y la escuela de la señorita Olga fue una escuela que puso por primera vez el acento en relajar ciertos marcos protocolares que no eran significativos y en valorar la enseñanza de contenidos que le enseñaban al estudiante a pensar y entender que los estudiantes tienen distintos ritmos. Y en esto también fuimos pioneros, ¿no? En América Latina. Pusieron el acento en la expresión personal. Y puso un acento en la expresión personal, pero lo pudo hacer porque la Escuela Nueva es un movimiento que surge en Europa y en Estados Unidos.
y llega a América Latina, pero de modos muy diversos. Por ejemplo, Brasil, que todavía no tenía la población escolarizada, tenía muy poca población escolarizada, en realidad lo que hizo fue cambiar la caligrafía, el tipo de caligrafía, pero siguió manteniendo un régimen muy... Y decían que eso, ellos llamaban a eso escuela nueva, a la simplificación de la caligrafía, pero todavía de caligrafía. Acá llegó con otro modelo la escuela nueva. ¿Por qué? Porque los chicos ya estaban escolarizados. Entonces, el proceso de individuación, el proceso de personalización pudo tener más lugar. Y de libertad. Y de libertad, y de libertad. Y eso fue clave, porque esto también crea sociedades más democráticas, sociedades que ponen el acento en lo que vale la pena ser enseñado y no en la enumeración de presidentes de los que después no se sabe qué hicieron, ¿no? Entonces, sí, la escuela de la señorita Olga fue clave. Y además, era la señorita Olga, como todo ese grupo de docentes, eran maestras que le ponían mucho corazón a la escuela, ¿no? Que le ponían mucho cariño a cada chico con el que trabajaban. Mucha sensibilidad. Mucha sensibilidad. Gracias, Silvina. No, un placer y bueno, gracias a vos que durante tantos años conseguís que los maestros nos interesemos por mirar tu programa y por mirar, digamos, temas vinculados a la educación que a veces parecen irrelevantes y son urgentes para mejorar el país. Gracias. Así que a vos. Es cada día una aventura, aprender a enseñar, enseñar a aprender, reconocernos como necesarios, con derecho a crecer